hablaba específicamente de lo que es la compañía a nivel de fusión con SIP y DB Cloud, ¿cierto? Y aquí estaba hablando específicamente de lo que son el portafolio de servicios a nivel de entrenamiento, consultoría, proyectos de implementación, mesa de ayuda y desarrollo. También les comentaba que somos centro de certificación PersonView y les explicaba el concepto de lo que tiene que ver con la presentación de los exámenes en forma virtual, ¿ok? En este momentico, pues tenemos obviamente una gran cantidad de clientes a nivel de capacitación, pero en este momentico tenemos también un enfoque muy específico en lo que son los servicios de implementación hacia la nube. Entonces, entre eso, pues, bueno, ya les explicaré un poco más adelante, ¿cierto? Plataformas tecnológicas que en este momentico estamos manejando, todos los entrenamientos de Microsoft, no solamente a nivel de capacitación, sino a servicios de nube, ¿sí? Sobre todo con el tema de Microsoft 365 y los servicios de integración con el tema de los equipos de escritorio físicos. Ahora bien, tenemos también todo el tema de plataforma AWS a nivel de Azure, a nivel de entrenamiento, Oracle como tal también, soporte y consultoría a nivel de VMware y Red Hat igualmente. Nosotros en este momentico, a nivel de consultoría tecnológica, pues empezamos por evaluar en muchas instancias el tema de lo que es la arquitectura empresarial, ¿sí? No solamente arquitectamos para la nube ahora, pues que ha tenido bastante influencia dentro de los servicios de una compañía por el tema de altas disponibilidades y servicios integrados, sino que también a nivel local tenemos unas arquitecturas que en algún momento deben evolucionar, deben actualizarse, deben licenciarse nuevamente y obviamente contamos con ese aval para el tema de lo que es la consultoría. Obviamente tenemos temas también de gestión de TI, tenemos temas de seguridad de información, alta disponibilidad, manejo de volúmenes de datos. Hay bastantes herramientas ahora que se utilizan para el tema de manejo de volúmenes de datos a nivel de bases de datos que son bases de datos no transaccionales, no relacionales. Entre esas, pues tenemos obviamente todo lo que tiene que ver con el licenciamiento. Muchas empresas y compañías están evolucionando y necesitan actualizar su licenciamiento. En muchas ocasiones quieren llevar eso hacia la nube y pues obviamente en algunos casos se puede, en algunos casos hay que validar nuevamente el tema. El tema de virtualización es algo constante durante todo lo que tiene que ver con los servicios que manejamos y el tema de auditoría de sistemas, es decir, un seguimiento a todo lo que son los servicios y la calidad de los mismos. A nivel de proyectos de implementación, obviamente pasamos por todo el tema de la parte de arquitectura, pero finalmente terminamos en todo lo que tiene que ver con el diseño de la misma infraestructura, la migración de una posible infraestructura de on-premise al cloud, específicamente pues ahí donde evaluamos todos los servicios y los recursos y la parte de licenciamiento con la que cuenta una empresa y hacemos una proyección específicamente de lo que son los servicios y de lo que es el tema de costos, ¿no? Obviamente ahí nos encontramos con el tema de nubes híbridas, nubes mixtas y servicios obviamente que están enfocados a lo que tiene que ver con el tema de las bases de datos y actualización de las mismas en cuanto a los sistemas operativos también. Bueno, Mesa de Ayuda les comentaba que es un servicio específicamente enfocado a nuestros clientes para el tema de soporte a bases de datos, todo el tema de escalabilidad, todo el tema de sostenimiento, todo el tema de soporte, backup, restauración de las mismas. Es un soporte bastante integral que se maneja y con mayor influencia, como les decía, casi 3 años específicamente potenciamos, hace 3 años arrancamos potenciando y ahora obviamente estamos desarrollando para diferentes empresas en Estados Unidos todo lo que tiene que ver con desarrollo de aplicaciones, no solamente para dispositivos Android en sus diferentes versiones, sino también iOS y para el tipo de aplicaciones de escritorio. Obviamente teniendo en cuenta todo lo que son los lenguajes de programación, marcos y bases de datos y herramientas de desarrollo más actualizadas, porque saben que lo que es el tema de desarrollo, pues va evolucionando muy rápido y hay que tener en cuenta esa proyección para el tema de escalamiento a nivel de aplicaciones. ¿Listo? Ya tenemos un tema de beneficios empresariales, unos beneficios que están muy enfocados. Obviamente para las empresas que ya tienen con nosotros un trabajo de soporte o un trabajo de implementación o consultoría, en las cuales hay un beneficio muy interesante, en las cuales hay un reintegro económico de esas inversiones a nivel de proyectos, ¿cierto? En las cuales tenemos un alcance entre el 5 y el 10% de esa inversión retornada en capacitación. Entonces es un tema bastante interesante. Si en algún momento alguna compañía de las que están presentes o de forma particular tienen en algún momento una necesidad, un requerimiento, con mucho gusto lo evaluaremos y evaluaremos también este tema de beneficios empresariales. La certificación como tal tiene una nomenclatura que se denomina AZ104, ¿cierto? El curso se imparte con AZ104T
00A, pero a nivel de la certificación, cuando decidimos hacer la certificación, nos estamos enfocando en que vamos a hacer el AZ104, ¿vale? Que es todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con la administración de Azure. ¿Qué hay que tener en cuenta a nivel de, digamos, a nivel de Azure? Digamos, ¿qué nos puede brindar una administración de Azure? Este curso como tal a nivel de roles o digamos a nivel de eh, vacantes, trabajos en este mundo de las tecnologías que está creciendo arduamente año tras año. ¿Qué nos puede brindar este curso? Ser administradores, lógicamente, de nube, ¿cierto? A nivel cloud, a nivel Azure, para administrar los servicios, servicios a nivel de almacenamiento, servicios a nivel de networking, redes, servicios a nivel de cómputo, ¿sí? Y lógicamente, todos los servicios que tienen que enfocarse ¿a qué? A la tecnología de la información. Entonces aquí nos vamos a encontrar con máquinas virtuales, servicios de bases de datos, podemos encontrarnos también con monitoreo, ¿sí? Porque nos vamos a convertir en un ¿qué? En un administrador de nube a nivel de Azure, ¿cierto? Entonces esto es lo que nos puede brindar este curso, como asumir nuevos roles, nuevos retos a nivel laboral y a nivel profesional, ¿vale? Lógicamente, hay que tener en cuenta que hay que tener como, digamos, unas bases. ¿Bases en qué sentido? Porque esto es la evolución, pero lógicamente todo va agarrado o todo viene de la mano ¿con qué? Con lo que ya vemos en nuestro día a día, año tras año, en cuanto a las tecnologías, en cuanto a los servicios, aplicaciones, web, sistemas operativos, virtualización, ¿cierto? Almacenamiento, redes, todo esto que ya vemos en nuestro día a día, digamos a nivel empresarial, a nivel de la empresa para la cual trabajamos, solamente que ya nos estamos enfocando de una manera más que, de una manera más cloud, de una manera más nube, ¿cierto? Sí, señor. Prerequisitos, gracias. Prerequisitos, como les mencionaba, tenemos que tener una base muy, digamos, conocer acerca de sistemas operativos, o en este caso Windows Server o servidores Linux, no ser los expertos, pero sí conocer cómo se comporta un sistema operativo, ¿cierto? Cómo se comporta un ambiente de virtualización. Actualmente nos encontramos con virtualización a nivel de ¿qué? A nivel de Hyper-V, a nivel de Oracle, a nivel de VMware, ¿cierto? A nivel, digamos, las diferentes proveedores de virtualización que actualmente trabajamos. Entonces, lógicamente, con la virtualización vamos a tener una base para cuando tenga que ver todo. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a encontrar con almacenamiento, ¿cierto? La virtualización depende de un almacenamiento, depende de redes, depende de tanto el almacenamiento asociado a los discos. Dependemos de unos hosts físicos para qué? Para virtualizar las máquinas, para virtualizar nuestros servicios, nuestras aplicaciones. Entonces, conocer de la virtualización y del sistema operativo nos va a ayudar a entender mucho lo que es el curso a nivel de qué? De la administración a nivel de Azure, ¿vale? Eh, y como les mencionaba, lógicamente todo el tema de networking y todo el tema de infraestructura cloud, ¿vale? No solo tener en cuenta que el cloud, pues nosotros en nuestro ambiente o en nuestra infraestructura local podemos tener también, digamos, una virtualización que la podemos denominar nuestro, ¿qué? Nuestro centro de datos, ¿cierto? Nuestro centro de cómputo que nos va a ayudar a familiarizarnos más con todos los conceptos. Entonces aquí vamos a entrar a profundizar los conceptos o cómo se nube de Azure con lo que actualmente ya vemos en nuestro día a día o lo que hemos visto año tras año, lo que le decía, y que va que en una evolución como tal constante, ¿sí? Porque hasta Azure de manera constante se va actualizando. Eso lo vamos a ver, digamos que cuando Microsoft despliega nuevos servicios, mejoras, digamos, actualizaciones, digamos que
algo que anteriormente no se lograba hacer en la nube y que ahora sí se puede hacer, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de, digamos, esas despliegues a producción que lanza Microsoft de acuerdo a la nube como tal, porque le digo, todo va, ¿qué? Todo va creciendo, todo va actualizando. Y hay que tener esto muy en cuenta, el tema de la actualización de la tecnología y más en la nube, porque es muy constante. ¿En qué sentido? Cuando decidan hacer la certificación a Z104, deben tener en cuenta que al momento que logren la certificación como tal, pasar el examen con un puntaje mayor o igual a 700 de 1000, ¿sí? El examen o la certificación tiene una validez de 2 años, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? En 2 años hay que actualizar la certificación. ¿Por qué? Porque la nube va, ¿qué? En el mundo tecnológico va evolucionando, ¿cierto? Va evolucionando. Entonces, cada 2 años la certificación tiene como un periodo de validez. No quiere decir que al momento de que expire ese tiempo de 2 años, desde la fecha que logren pasar el examen, no quiere decir que ya no sean administradores de Azure. No. Lo que quiere decir es que tenemos que actualizarnos. ¿Para qué? Para incluir esas nuevas bondades que meses tras meses Azure o Microsoft va incluyendo en la nube, ¿vale? Que hay que tener en cuenta también como prerequisitos, muy común, los temas de, por ejemplo, configuraciones de red, temas de IPs, temas de DNS, los Domain Name System, ¿cierto? Protocolo TCP/IP, VPNs, sea con cualquier proveedor, si es Fortinet, si es Checkpoint, cómo se comporta, cómo trabaja una VPN, a qué hace referencia cuando hablamos de un firewall, ¿cierto? Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de tecnología de encripción. No, es que la información está encriptada, ¿cierto? Para eventos de seguridad, por temas de mantener protegida nuestra información. Bueno, en el tema de nube nos vamos a dar cuenta que el tema de encripción, el tema de seguridad, es algo muy notorio y que es algo de lo que Microsoft se preocupa mucho. ¿Sí? Se preocupa mucho porque, lógicamente, ese es el miedo que muchas compañías tienen al momento de decir, quiero trabajar en la nube. ¿Sí? Es el tema de qué tan segura está su información. ¿Vale? Entonces, por eso también tenemos que tener en cuenta, como les digo, no ser los expertos, no, porque no hay que ser experto en seguridad, para entender cómo se comporta y cómo trabajan los diferentes servicios a nivel de que de su seguridad y de que no se va a filtrar la información, porque es algo que ya por default hay muchos servicios que ya los traen embebidos. Al momento de crear un almacenamiento, yo ya puedo tener mi información encriptada, ¿vale? Y lógicamente algo muy fundamental en el mundo Microsoft, digamos que yo creo que es el producto o servicio, digamos, primario de Microsoft desde que yo recuerdo que yo hice en su momento cuando hice el curso, un curso de este tipo, pero enfocado a Windows Server. Me acuerdo que el primer curso que yo hice fue uno de Windows Server 2008 R2 y que hablaba en Windows Server 2008 R2 enfocado mucho a qué, a un tema de que los conceptos de directorio activo, ¿cierto? Porque es que ese es el core, yo digo que este es el servicio, la plataforma core de Microsoft, porque todo depende en su gran mayoría de un directorio activo, ¿cierto? De un Active Directory. Para el tema de usuario, creaciones de usuario, manejo de grupos, ¿cierto? Todo el tema de cuando voy a brindar permisos, cuando voy a integrar una aplicación para la autenticación, ¿cierto? Que utilizo el mismo directorio activo ¿para qué? Para manejar un único punto de autenticación o el famoso single sign-on para las diferentes aplicaciones. Entonces, conocer o entender a qué hace referencia cuando hablamos de qué, de un directorio activo como tal, ¿vale? Y para terminar, lógicamente, algo muy común que nos encontramos en las entidades, en las empresas. ¿Cómo manejo ante un desastre la recuperación, ¿cierto? O lo que se le denomina un disaster recovery o un DRP, ¿cierto? ¿Cómo se comporta el escenario cuando tengo una falla masiva
data center, ¿sí? Entonces, ¿cómo se comporta? Porque aquí vamos a ver cómo podemos utilizar Azure para hacer un ambiente de disaster recovery, un DRP, tanto para los servicios o aplicaciones que tenemos on-premise o en sitio local, en nuestra empresa, en nuestro sitio, en nuestra empresa, en nuestro data center, tanto a los servicios que tenemos en la nube. ¿Cómo podemos generar una ¿qué? Alta disponibilidad o una recuperación ante desastre, incluyendo ¿qué? Incluyendo copias de seguridad, operaciones de restauración de archivos. Todo esto lo vamos a ver, cómo podemos, digamos que de alguna manera, engranar lo que ya venimos haciendo o conocemos a la nube de Azure. Tenemos 11 módulos como tal. Aquí se ven de una manera muy, digamos, generalizada. Ya vamos a entrar al detalle uno a uno a qué hace referencia, ¿vale? Pero entramos al módulo 1. Cuando entremos al módulo 1, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la administración de identidad. ¿A qué hace referencia la administración de identidad? Lo que les decía, este módulo está muy enfocado a conocer la parte de directorio activo o Active Directory. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar lo que se denomina Azure Active Directory. Ya no es el directorio activo que manejamos en on-premise, en nuestro Windows Server, no, sino que Azure tiene su propio directorio activo que se denomina Azure Active Directory. Entonces aquí vamos a ver temas de usuarios, grupos, cómo puedo sincronizar mi directorio on-premise con el directorio de Azure para que los mismos usuarios que maneja la compañía estén sincronizados con el directorio de la nube, cómo involucrar usuarios a los grupos como tal. Aquí vamos a ver que vamos a encontrarnos con grupos, lógicamente, de nuestro directorio activo local en caso tal de que sincronicemos nuestro directorio por medio de un servicio que se denomina AD Connect, que funciona para Azure y para todo el tema también de Office 365, ¿cierto? Manejar nuestra propia identidad y tener todo centralizado. Entonces, en este módulo vamos a ver todo lo que tiene que ver con identidad como tal, temas de grupos y usuarios, ¿vale? Nuestro módulo 2 está enfocado a algo muy importante y de este módulo nos enfocamos mucho en la base, yo digo que la base del curso, y es la administración de gobierno y cumplimiento, ¿sí? No sé si han escuchado ahora que a nivel de tecnología se habla mucho de si estamos haciendo gobierno de directorio activo, gobierno de nuestro servicio de correo, sea Google o sea Office 365, ¿sí? Y que es gobierno, pues digamos, de una forma organizada, aplicar conceptos, digamos, generalizar, organizar nuestra nube en este caso, ¿sí? Nuestra nube, el gobierno está enfocado, digamos que de cierta forma, orientarnos a cómo de una manera organizada le vamos a dar como un buen rumbo, vamos a darle un buen engranaje a nuestra nube. ¿Para qué? Para tener una administración, digamos que idónea, una buena gestión y una buena administración de nuestra nube, desde lo más básico, desde la parte administrativa hasta la parte técnica. Entonces, en esto se nos va a enfocar nuestro módulo de gobierno y cumplimiento. Nuestro módulo 3 tiene que ver con todo lo que es la administración de los recursos de Azure. Entonces, aquí este módulo que está enfocado, ¿cómo podemos administrar nuestra nube? Entonces, aquí vamos a ver cómo podemos trabajar desde el portal de Azure, administrar nuestros recursos desde el portal, o cómo podemos administrar nuestros recursos por medio de PowerShell, ¿sí? Poder crear recursos, eliminación, gestión, ¿sí? Algo muy de la mano que Azure denomina Azure Cloud Shell. El Cloud Shell de Azure básicamente viene siendo la, digamos, la línea de comando pero desde la nube, ¿sí? No desde no administrándolo desde nuestro equipo como tal local. ¿Cómo podemos desplegar
consolas, tanto de PowerShell como de Azure CLI, los diferentes módulos que tenemos. ¿En dónde? Desde la URL, desde la web, sin necesidad de gestionarlo desde nuestro PowerShell, ya de una manera que desde la nube. O sea, también es otra forma de cómo podemos administrar nuestros recursos. Y lógicamente, también algo que se denomina plantillas, templates. ¿Sí? ¿Qué nos permiten los templates, las plantillas? Pues lógicamente, estructurar de pronto cuando requeramos hacer diferentes administraciones. Un ejemplo, voy a hacer un template para desplegar 100 máquinas virtuales. Un ejemplo, 20 máquinas virtuales en la región este de Estados Unidos con este tipo de almacenamiento. Vamos a conocer todas esas plantillas que ya nos pueden, ¿qué? Nos pueden ayudar a recortar tiempo o a minimizar tiempo en la creación de los servicios en la nube. ¿Vale? Nuestro módulo 4, todo lo que tiene que ver con redes virtuales. Entonces, aquí vamos a ver la administración de redes virtuales. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? ¿Cómo se crea una red virtual en Azure? ¿Cómo se crea una subnet? ¿Cómo se la asocia o cómo se crean IPs privadas? La diferencia entre una IP privada y una IP pública. ¿Cómo podemos ver todo lo que es al momento de crear una red? ¿Cómo gestionar nuestro direccionamiento IP? ¿Sí? Y vamos a dar unos tips a tener en cuenta en lo que en realidad vemos en el día a día, ¿sí? Si yo tengo en mi compañía una red, un ejemplo, 192.168.1.0, ¿cuál es la mejor recomendación para crear una red en la nube, para que no se solape, no se duplique el mismo direccionamiento IP? ¿Sí? Entonces ahí es donde voy a empezar a brindarle esos tips a tener en cuenta, más enfocado a qué, a la realidad, ¿sí? No enfocado a seguir el libro al pie de la letra, porque la idea es de este curso que ustedes puedan tener una globalización que de con qué se pueden enfrentar en nuestro día a día, sí, en uno siendo un recurso más de la compañía y que diga, quiero implementar Azure, y de verdad cómo pueden tener esos, yo le llamo esos tips, esos temas que en estos años de experiencia he adquirido y que nos puede ayudar a orientar de una manera adecuada la implementación de la nube. ¿Vale? Nuestro módulo 5 está enfocado a todo lo que tiene que ver con la administración de la conectividad entre sitios. Esto también va enfocado mucho a redes. Lo que es el módulo 4, 5 y 6 es todo lo que tiene que ver con, a grandes rasgos, con la parte de networking. ¿Por qué? Porque el módulo 5 va a depender en conectividad entre sitios. Entonces, aquí vamos a hablar VPNs, cómo se puede crear VPN site to site, un ejemplo, entre mi sitio on-premise con mi sitio en la nube. Entonces, lo que quiere decir, cómo puedo conectar mi red local con la red local, digamos, que tengo en dónde? En Azure, para que se comuniquen entre sí. Aquí también vamos a ver cómo podemos hacer conectividad entre redes de Azure. Eso se llama una conectividad entre VNet to VNet, ¿sí? VPN puede ser VNet to VNet. ¿Cómo puedo conectar una red A con una red B de Azure? Porque para Azure vienen siendo como si fueran dos sitios diferentes, ¿vale? A pesar de que estén ubicados en la misma región. Y algo que se escucha muy comúnmente, lo que es en redes, lo que es los emparejamientos, ¿sí? Los emparejamientos o los famosos peering. ¿Cómo puedo también conectar dos redes de Azure de manera transparente o de manera tan sencilla para que se puedan comunicar, digamos, los diferentes servicios que tengo en una red A con una red B? ¿Vale? A eso vamos enfocado, a la parte de la conectividad entre sitios, ¿vale? También en estos módulos vamos a ver la parte de balanceo de carga, ¿sí? Lo que es el módulo 6, que es la administración de tráfico de redes. Entonces vamos a ver todo lo que es los load balancer,
a qué se refiere un balanceador interno versus un balanceador externo. A qué vamos a ver cómo podemos entender sobre un firewall de Azure, sobre el servicio de firewall, sobre el servicio de Application Gateway o WAF, que también sobre el Application Gateway se comporta como un balanceador y lógicamente como un servicio de WAF. Si lo han escuchado, un Web Application Firewall. Y nos vamos a dar cuenta que solamente teniendo el concepto o sabiendo de qué trata, no tenemos que ser los expertos en redes. No tenemos que ser un CCNA, un máster a nivel de redes para poder entender cada uno de los conceptos y cada uno de los servicios que vamos a trabajar en cada uno de estos módulos. Seguimos con el módulo 7, que es todo lo que tiene que ver con la administración de Azure Storage, todo lo que tiene que ver con almacenamiento. Entonces aquí vamos a ver diferentes tipos de almacenamiento o a qué hace referencia un Azure Storage. No vayan a pensar que es un disco y ya, o un repositorio donde se almacena información. No, este módulo va enfocado a grandes rasgos a otro servicio. Aquí vamos a hablar también de encolamientos, colas de mensajes, tablas, la parte de un blob, a que hace referencia un blob, o un contenedor, un Azure File, que también está involucrado en lo que es un Azure Storage. Azure File es, en pocas palabras, les doy un resumen, es tener una carpeta compartida, como se comporta un file server, para ponerles un ejemplo más claro. Un servidor de archivo. Tengo mi servidor de archivo y hago una carpeta, la comparto para los usuarios, ¿cierto? Y le doy unos permisos. Bueno, el Azure File es como tener ese servicio embebido, pero en nube. No depende de un servidor, de un servidor. No, es en la nube con algo que se denomina Azure File. Y aquí vamos a ver algo muy interesante de cómo podemos mapear esa unidad a una estación de trabajo, a un servidor, para que almacenen su información. Y cómo podemos ver también que podemos manejar los permisos tal cual como lo hacemos con nuestro file server. Le decimos, la carpeta, un ejemplo de recursos humanos, tiene permisos el grupo del directorio activo de recursos humanos y tiene permiso de lectura Pepito Pérez, ¿cierto? Y nadie más puede ingresar a esa unidad compartida de red. Eso lo vamos a ver. Aquí vamos a ver algo que se denomina Azure File. A nivel de almacenamiento, vamos a ver la diferencia entre un almacenamiento estándar, un almacenamiento premium, un almacenamiento de disco de estado sólido, un almacenamiento de disco de estado magnético, ¿sí? Porque va a variar de acuerdo al performance o al SKU que se denomina, tanto en costo, tanto en rendimiento, tanto en la lectura y lectura y escritura de IOS como tal. Entonces, deben tener en cuenta que cuando hablamos de almacenamiento, hablamos de diferentes, digamos, servicios o funcionalidades que podemos hacer con cada uno de los que nos permite o trae este servicio de Azure Storage. Módulo 8. Administración de máquinas virtual. Aquí ya entramos a algo muy familiarizado, ¿cierto? Una máquina virtual. Pero entonces lo vamos a ver cómo se trabaja, cómo se crea, qué diferencia hay, cómo puedo resetear la clave, los diferentes sistemas operativos que puedo crear, las plantillas que ya están predefinidas. Ejemplo, si yo quiero implementar una máquina con un SQL 2014 ya instalado o con un SQL 2016 y un Windows Server 2016 o 2019, ya lo voy a poder crear. O sea, cómo puedo ver crear máquinas Linux ya. Entonces aquí vamos a ver los diferentes sistemas operativos, cómo puedo administrar, cómo puedo apagar la máquina, reiniciarla, programar un apagado automático, ¿sí? Ya el concepto que tenemos de máquina virtual lo vamos a llevar a la nube y aquí vamos a ver que una máquina virtual depende de qué. Depende de cada uno de lo que le he mencionado anteriormente. Cómo depende de la Azure Storage, porque aquí va a tener que sus discos, ¿cierto?
de cómo depende de una red virtual de Azure, cómo depende de una IP privada, cómo depende de una IP pública, cómo puede depender de un balanceador de carga si quiero generar balanceo para una aplicación que tiene 2 servidores, ¿cierto? Y que la petición entre por el balanceo de carga. Este módulo de máquina virtual va enfocado a eso, a cómo administrar nuestro servicio de máquina virtual, o hay que tener en cuenta que este módulo es muy enfocado a todo lo que tiene que ver con servicios IaaS, infraestructura como servicio, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque vamos a ver la diferencia en el módulo 9, que son la administración de opciones de cómputo, pero como servicios PaaS, plataforma como servicio. Vamos a ver cuál es la diferencia entre cuando trabajamos con máquina virtual a cuando trabajamos con los servicios PaaS, que es el módulo 9. Aquí vamos a hablar acerca de algo muy interesante que son los App Service Plan, los App Service, los contenedores, los Azure Kubernetes, ¿sí? De contenedores a nivel de Docker. Vamos a ver la diferencia que hay entre cuando trabajamos de una máquina que se comporta como un escenario IaaS, cuando vamos a trabajar a un escenario que se comporta como plataforma como servicio, ¿vale? En resumen, es plataforma como servicio. No vamos a administrar un servidor, no vamos a estar pendiente que un parchado, que instalación de actualizaciones, no. Aquí nos vamos a enfocar ya esta parte de entre versus IaaS versus PaaS, va enfocado a esto. Este módulo es muy interesante, como todo lo que estamos viendo. Y que es lo que le está apuntando mucho la evolución y, digamos, las empresas que están entrando fuerte, que se están capacitando, están mirando mucho el tema de migración, lógicamente, hacerlo por fases. Bueno, llevémonos a la nube las máquinas virtuales como las tenemos. Miremos si cumplen para poder llevarnos tal cual las máquinas virtuales a la nube de Azure. Y después, ¿qué hacen? Algo, una modernización más avanzada, que es, bueno, ya no quiero una máquina virtual, ya quiero un servicio PaaS. Entonces voy a utilizar un App Service. Miremos si la aplicación que está desarrollada en Java, en .NET, es compatible para migrar a un App Service. A eso le están apuntando mucho, una modernización evolutiva, las entidades. Nuestro módulo 10, todo lo que tiene que ver con la administración de la protección de datos. Aquí vamos a ver cómo podemos generar copias de seguridad a las máquinas virtuales, cómo podemos utilizar el servicio de Azure Backups, que se denomina, para crear copias de seguridad a archivos que tengo en mis estaciones de trabajo locales, ¿sí? O puedo almacenar, ejemplo, en la partición de, hay unas carpetas muy importantes en los servidores que hay que hacerle un respaldo, hacer una tarea y llevarnos esas copias, protegerlas en la nube. Ya lo tengo en un data center alterno que es en la nube, ¿cierto? Que puede ser en las diferentes regiones como tal que maneja la nube, que vamos a ver cada una como tal. ¿Qué más podemos ver aquí en la protección de datos? ¿Cómo podemos hacerle copias de seguridad a nuestro servicio de Azure Files? Porque si yo tengo una carpeta compartida, ¿cierto? Lo indispensable es que deba tener, porque un ejemplo, se borró un archivo de manera accidental dentro de la ruta compartida del Azure File que tenía Juan Carlos, ejemplo. Eliminó un archivo muy importante. ¿Cómo hace para recuperarlo? Pues se hacen los temas de tanto copia de seguridad como snapshots. Entonces, aquí vamos a ver cada uno de, digamos, estos servicios enfocado a lo que se denomina Azure Backups, ¿vale? Y cerramos con el módulo 11, que tiene que ver con toda la administración de monitoreo. Esto es a nivel general, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo monitorear de manera global la nube de Azure? De manera global. ¿Por qué? Porque somos administradores, no vamos a ser expertos en cada uno de los servicios, porque vamos a ver que hay muchos servicios, pero sí podemos hacerle un monitoreo generalizado. Un ejemplo,
unas métricas a las máquinas virtuales a nivel de CPU, a nivel de memoria, a nivel de almacenamiento, cómo puedo validar las métricas, cómo puedo enviar alertas cuando un almacenamiento esté llegando a tenga más del 50%, cuando una CPU de la máquina esté sobre el 70%, cómo puedo generar una alerta para que me llegue ya sea un correo electrónico, un mensaje de texto a mi celular, una llamada telefónica en inglés, lógicamente, ¿sí? Una notificación a mi portal. Entonces, aquí nos vamos a ver cómo podemos hacer diferentes, digamos, monitoreos a cada uno de los servicios que estamos mencionando. Redes, almacenamiento, balanceo, temas de datos, como les digo, monitoreo a nivel de tráfico de red, de identidad. Y hay que tener en cuenta que este monitoreo también nos va a ayudar a qué? Nos va a ayudar a brindar recomendaciones. Hay un módulo de recomendaciones para mejorar la administración de los servicios que tenemos implementados. Entonces, esto puede ser muy, digamos, a la medida, ¿sí? El monitoreo general, pero puede ser muy a la medida. ¿En qué sentido? Dependiendo de qué servicios yo despliegue en la nube como tal, en Azure, en cada suscripción. Puede ser diferente la suscripción de la empresa X a la empresa Y, ¿cierto? Porque cada uno puede tener diferentes formas, diferentes servicios. Entonces, el monitoreo va enfocado ¿a qué? A cada uno de los servicios y lógicamente que están desplegados, ¿vale? Estos 11 módulos concluimos lo que es el curso, ¿sí? Cada módulo vamos a ir de la mano, lógicamente, con laboratorios, ¿sí? Vamos a ir de la mano al momento que se va haciendo la explicación de cada módulo. Vamos a ir interactuando con cada uno de qué. Cada uno tenga su propia, digamos, suscripción creada y podamos trabajar, podamos llevar a la práctica lo que en realidad compete cada módulo, ¿sí? De cada uno, cómo crear una red, cómo crear una máquina, cómo hacer la protección de datos, validar el monitoreo, cómo puede hacer un gobierno, cómo puedo crear usuarios, ¿sí? Entonces, en cada uno de los módulos vamos a hacerlo de una manera muy, ¿qué? Muy práctica. Este curso va a ser de una forma muy práctica, lógicamente teniendo los conceptos básicos muy claros. Entramos a una parte muy interesante que tiene que ver con la certificación. ¿Cómo se desglosa o cómo se desglosa cada área de la certificación? Cada uno de los 11 módulos que les mencioné en el slide anterior, que les vuelvo a visualizar, está agrupado básicamente en estas 5 áreas, ¿sí? Si se dan cuenta, la administración de identidad de Azure y gobierno, la implementación y administración de almacenamiento, y cada uno tiene un porcentaje para el examen, ¿sí? Cada pregunta, dependiendo. Entonces, el área de identidad y gobierno tiene un 15 a un 20%, el de implementación y administración de almacenamiento un 15 a un 20%, despliegue y administración de recursos de cómputo, entonces aquí va a haber todo lo que tiene que ver máquinas virtuales, que era el módulo 8, el módulo 9 con todos los servicios PaaS, tiene de un 20 a un 25%, configuración y administración de redes virtual, ¿cierto? Un 25 a un 30. ¿Se acuerdan que les decía que el módulo 4, 5 y 6 tiene que ver con todo lo que es redes, ¿cierto? Va muy de la mano con todo lo que es redes. Este es el área que abarca un mayor porcentaje en el examen. Y la parte de monitoreo y eh, copias de seguridad a los recursos, que viene siendo el módulo 10 y 11, tiene de un 10 a un 15%. Esto es relativo, ¿vale? Esto es relativo. Entonces está dentro de ese porcentaje cada área que abarcan los 11 módulos como tal. Y en esto es lo que se enfoca el examen de certificación. ¿Vale? Sí, señor. Gracias. Recursos adicionales. En cada uno les voy a ir compartiendo, porque me gusta como ser de esa manera, enviarles información, documentación,
cuando estemos en los módulos, que recuerde, yo recuerdo que a mí me pasó esto, yo tengo un link de referencia, se lo voy a compartir para que lo analicen, lo estudien, lo validen, ¿sí? El tema de foros, temas de que les pueda como indicar de acuerdo a, digamos, a la experiencia que tengo a nivel de consultoría, porque en la consultoría se ven muchos casos atípicos y no tan comunes y comunes que les van a servir. ¿Para qué? Para cuando en realidad se enfrenten en el mundo laboral, sepan a lo que se pueden enfrentar, ¿vale? Por eso es que de verdad me gusta hacerlo, este curso de esa manera, que nos enfoquemos. Yo cada módulo lo enfoco a llevar una línea de acuerdo al curso, pero siempre llevándolo a la realidad, ¿vale? Siempre llevándolo a la realidad. Y para eso estamos, para que podamos enfocarnos de esa manera. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, es que creo que, un ejemplo, cuando estemos en el módulo de almacenamiento, mira que mi compañía donde trabajo tiene esta opción A, B, C, D, ¿cómo crees que sea lo? Y así hacemos unas clases más colaborativas entre todos, ¿sí? Más colaborativas, y darle de mi parte como esa respuesta, ese cimiento para que puedan tener esa claridad, ¿vale? Voy a saltar a el link oficial del curso para mostrarle de una forma muy rápida, cada módulo, un desglose como tal. Entonces, se acuerdan del módulo 1, ¿cierto? Ya de una manera muy desglosada. ¿De qué trata? Miren, lo que les mencionaba. De Azure Active Directory, vamos a ver todo lo que tiene que ver con Azure Active Directory, con usuarios y grupos, cómo implementar usuarios, tantos usuarios del directorio de Azure, y cómo podemos identificar cuando un usuario es del directorio de Azure y cuando un usuario es sincronizado del directorio activo on-premise o local que maneja la compañía. Cuando un grupo es propio de Azure y cuando un grupo es sincronizado por medio del servicio de AD Connect. Entonces aquí lo vamos a ver, cómo agregar usuarios, cómo sí. Entonces lo vamos a ver de esta manera, que es el módulo 1 de identidad. Módulo 2, gobierno y cumplimiento, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver, este módulo a mí, la verdad es como les decía, para mí es la base de todo, porque aquí, créanme que si hacemos un buen gobierno, vamos a darle una buena gestión y una buena administración y, como quien dice, un valor agregado a la nube como tal de Azure a nivel de las suscripciones. Esto es la base, que van a ver que esto es la base de todo. ¿Por qué? Porque si hacemos todo como cuando uno instala un software, siguiente, 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 ¿cierto? Si yo instalo SQL Server y le doy NES, y instalo las bases de datos, todas las bases de datos del sistema, todo por default, todo por defecto, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo un buen gobierno, por decirlo así. No estamos haciendo unas buenas prácticas. Estamos haciendo todo de una manera muy siguiente, siguiente, y ya digo, uy, ya yo sé instalar SQL. Una cosa es instalarlo, una cosa es darle un buen manejo, un buen gobierno, unas buenas prácticas. Un ejemplo, que si la base de datos, acuérdense que lo recomendable, uno empieza a hablar, ¿cierto? Una base de datos perdón, una partición para el sistema operativo, una partición para donde van a estar los archivos de datos, una partición donde van a estar los archivos de logs, una partición para las bases de datos de las TenDB y las bases de datos del sistema, ¿cierto? Ahí estamos ya haciendo una instalación no tan como siguiente, y estamos dando un gobierno, digámoslo de esa manera. Entonces, aquí vamos a ver cómo podemos hacer suscripciones. Vamos a hacer suscripciones para ambientes de pruebas, ambientes de producción, así como, digamos que de manera local, on-premise, manejamos ambientes de pruebas, ¿cierto? Pero yo tengo un servidor de base de datos para pruebas, yo tengo unas máquinas de virtuales para ambientes de pruebas. Acá también podemos ver esta parte. Entonces, por eso les digo que si hacemos todo en el módulo de gobierno de manera organizada, el módulo 2 nos va a servir para todo lo que viene de ahí en adelante.
cuando vayamos a crear suscripciones, cuentas, máquinas virtuales, como, mira, yo entendí que el instructor me dijo que hay que hacer un etiquetado de los recursos. ¿Qué nos van a ayudar los etiquetados? Tener una organización. Miren que uno puede crear políticas, Azure Policies. ¿Qué son las Azure Policies? Nos vamos a enfocar a decir, voy a darle unas restricciones. Mira, la suscripción o la región primaria que vamos a tener es el este de Estados Unidos. Ahí vamos a desplegar los recursos principales. La suscripción secundaria va a ser un ejemplo, el centro de Estados Unidos. Y aquí ya yo le puedo decir una política que no me permita crear recursos o solamente me permite crear recursos en el este de Estados Unidos y en el centro de Estados Unidos porque fueron las regiones que se definieron en el documento de gobierno o lo que se denomina una landing zone, y aquí involucramos todos estos conceptos, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver también el tema de permisos. ¿Cómo puedo darle un permiso a Pepito Pérez para que solamente pueda administrar o gestionar los recursos que a él le competen? Ejemplo, si están las personas de base de datos, deben administrar los servicios de bases de datos, ¿cierto? No deben saber o por qué trabajar o poder manipular los servicios de redes o las máquinas virtuales, por ejemplo, de las aplicaciones, ¿cierto? Porque podemos generalizar ese gobierno. Entonces, aquí lo vamos a ver de una manera muy centralizada, ¿vale? Le doy un tips y algo que se ve muy a menudo y se lo doy como una recomendación dependiendo en la compañía que estén y si están enfocados. Hay proyectos de consultoría que están enfocados solamente a hacer un modelo de gobierno antes de implementar cualquier proyecto. Hay entidades, hay empresas que pagan un proyecto de consultoría para que les hagan un modelo de gobierno cloud. Y ahí van a ver todo lo que compete este módulo, ¿vale? Y pagan, una empresa paga solamente para que le hagan un modelo de gobierno, porque quieren hacer todo de manera organizada. ¿Listo? Módulo 3, la administración. Lo que les decía, cómo puedo administrar los recursos por medio de Azure, las diferentes herramientas, cómo puedo administrar los recursos con PowerShell, con Azure CLI o desde el portal. Digamos que desde el portal es la parte gráfica de cómo administrar Azure. Van a ver, les puedo mostrar muy rápido el portal.azure.com. Estamos viendo aquí. La URL para ingresar, para que la tengan presente, es portalazure.com, ¿vale? Entonces, un ejemplo, voy a conectarme para que vean un portal. Mire, aquí tengo un portal. Este es el portal, tengo una suscripción. En este momento tengo una suscripción, ¿vale? Esta es la forma gráfica que me menciona, perdón, está aquí. Usar el portal de Azure. Azure PowerShell, Azure CLI. ¿Se acuerdan que les mencionaba para que lo tengan? Miren, aquí hay algo que se denomina el Cloud Shell y van a ver que se nos habilita una consola de comando, mírenla, desde la nube. Entonces no tengo necesidad de entrar a mi PowerShell, instalar los módulos, pero también vamos a ver esta opción, porque ¿cómo podemos administrarlo? ¿Desde dónde? Desde el Cloud Shell, que aquí lo estamos viendo, o cómo podemos administrarlo desde nuestro PowerShell de la máquina, instalando los diferentes módulos. ¿Cuáles son los módulos? Para poder ejecutar los comandos, ¿vale? Vamos a ver las diferentes alternativas. Redes virtuales, lo que les mencionaba. Aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver con creación de redes virtuales, subnet, direccionamiento IP, Network Security Groups. Pasó esta opción que es muy interesante. Los Network Security Groups vienen siendo, hagan de cuenta como nos va a permitir configurar puertos de entrada y de salida y asociarlos ya sea a máquinas virtuales o asociarlos a las redes virtuales. Entonces, un ejemplo, desde el origen que es Internet,
vamos a permitir el puerto 80 a la máquina o a la subnet 01. Ya sabemos que todo ese tráfico está permitido para el puerto 80, ¿sí? Ya sea desde internet o desde una IP pública. Un ejemplo, desde mi IP pública solamente va a poder tener permiso al puerto 445 o al 3389 para poder hacer RDP. Eso nos lo permite hacer los Network Security Group. En resumen, es como se comporta el firewall de Windows, de un Windows Server. ¿Sabe que el firewall de Windows que tiene, denomina Windows Defender Firewall, tiene la opción para uno crear reglas, ¿cierto? Reglas de puertos. Entonces, cuando yo habilito, entonces, ¿qué hago? Puedo configurar, ¿cierto? Puedo configurar ¿para qué? Para crear una regla al servidor que me permita el puerto 5000, ¿cierto? Que me permita reglas de entrada y reglas de salida. Es así tal cual, si lo ven aquí. Pero esto ya es un servicio en la nube que se denomina Network Security Groups. ¿Vale? Lo vamos a ver. Lo que les mencionaba, Azure Firewall es el servicio de firewall, de cortafuego de Azure. Y lógicamente también vamos a ver todo lo que tiene que ver con Azure DNS. ¿Qué nos permite este servicio de Azure DNS? En pocas palabras, el servicio de Azure DNS es crear unas zonas. No sé si han trabajado con directorio activo cuando entran a un controlador de dominio y le dicen, créame un registro a esta IP, ¿cierto? Un registro www en la zona contoso.com, www.contoso.com a la IP 10.01.01, ¿sí? Un ejemplo. Vamos a ver cómo podemos crear zonas privadas y zonas públicas. ¿Qué son las zonas públicas de DNS? Ya les hago la aclaración. Yo les pregunto, un ejemplo, Andrés, ¿quién les administra sus registros DNS públicos? No, me lo administra, no sé, un ejemplo, aquí en Colombia me lo administra Claro, me lo administra ETB, y cuando yo necesito crear un registro DNS público, tengo que decirles a ellos que me creen ese registro. Ya pueden, en caso tal, cuando utilicen Azure, migrar esos servicios de DNS público a Azure. Azure ya tiene un servicio de registro DNS público y ya podemos tener la administración de ese servicio, digamos, en nuestro poder, ¿vale? Y los DNS privados. Aquí manejamos también registros DNS privados que son para la nube, para las máquinas en la nube, para hacer consultas privadas, como se comporta un DNS, un controlador de dominio, cuando creo en la zona registros privados para consultarlo. ¿Con quién? Con las máquinas que están en mi compañía, en mi sitio on-premise, ¿vale? La conectividad entre sitios, módulo 5, a grandes rasgos, miren, emparejamiento de VNet, VPN Gateway, aquí tiene que ver todo lo que es lo que les decía, VPN Site to Site, VPN Point to Site, VPN VNet to VNet entre Azure, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo se comporta esta conectividad entre sitios, ¿vale? Y algo a grandes rasgos que se denomina un Express Route, es el Express Route y un Virtual WAN. El Express Route ya es un canal dedicado que se requiere de un servicio o de un proveedor de ISP que nos permita un canal de Express Route. Aquí es un servicio bastante costoso, pero lo utilizan mucho las compañías cuando necesitan una latencia muy baja entre la conectividad entre su sitio on-premise con la nube. La administración de tráfico, miren, tablas de ruteos, las famosas tablas de ruteo, los endpoints, vamos a ver que nos van a ayudar, este módulo nos van a ayudar, esta parte de network routing y endpoints o puntos finales de conexión, nos va a ayudar a mejorar, digamos, esos pasos, esos saltos que tienen que dar los servicios en la nube para llegar a un destino, ¿vale? Son como esos pasos, esos saltos que tienen que dar. Podemos
agruparlo para que la comunicación mejore de acuerdo a cómo lo configuremos. Por default, ya Azure tiene unas, digamos, unas rutas definidas, pero nosotros podemos acortar esas rutas por medio de las famosas route tables y los endpoints. Ese es como un ejemplo general. Es como si estoy en Colombia y estoy ubicado en la ciudad de Bogotá y voy para, no sé, voy para la costa, voy para Barranquilla. Entonces dice, no, si me voy por los lados de A, es más lejos a nivel de desierto, un ejemplo, más kilómetros. Si me voy por la ruta B, es más corto el camino. Y si me voy por la ruta C, más corto el camino y menos peajes, un ejemplo. Entonces hagan de cuenta que las tablas de ruta y los puntos finales o los endpoints nos va a ayudar a eso, a cortar esos caminos, ¿vale? Que toma los servicios cuando se estén comunicando o estén traficando entre sí. Almacenamiento, Azure Storage, mire, esto era lo que les mencionaba. Storage Account, Blob Storage, vamos a ver seguridad a nivel de los storage, Azure Files y FileSync, el servicio que les mencionaba, y las diferentes formas que tenemos para administrar nuestro almacenamiento. ¿Cómo lo podemos administrar? Desde la nube o también tenemos un explorador que se le denomina, un explorador que se denomina, yo lo debo tener, Microsoft Azure Storage Explorer. Con esta herramienta que yo instalo en mi máquina, yo puedo hacer también una administración ¿de qué? De los diferentes almacenamientos que tenga en la suscripción. Lo puedo administrar por el explorador desde mi máquina con esta herramienta que se denomina Microsoft Azure Storage Explorer. Así se denomina, Microsoft Azure Storage Explorer. ¿Listo? Módulo 8, máquinas virtuales, ¿cierto? Entonces, todo lo que les mencionaba, creación de máquinas virtuales, cómo podemos generar una disponibilidad, una alta disponibilidad de máquinas virtuales, un apagado, un encendido, una, digamos, reconfiguración. ¿Reconfiguración en qué sentido? En la parte de, ya no quiero este tamaño de esta máquina que tiene 4 GB de RAM y 2 core. Ahora quiero una más con más RAM, con más core. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer esos cambios de manera sencilla. ¿Sí? ¿Cómo puedo reorganizar el site, el tamaño de la máquina? Entonces lo vamos a ver en este módulo. Y la parte de cómo generar disponibilidad. Cómo puedo generar un conjunto de disponibilidad para máquinas, cómo puedo generar una alta disponibilidad de máquinas, etc. Y interesante, este módulo tiene algo muy interesante que va muy de la mano con la automatización, que se denomina en esta alta disponibilidad, de acuerdo al performance, hay algo que se denomina, hay un servicio que se denomina Virtual Machine Scale Set, autoescalamiento de máquinas. Y por medio de unas reglas, yo le indico, mira, cuando la CPU esté en un 70%, crece, pero de forma automática. Es como el coger una máquina y hacer un clon. Entonces ya no es una máquina, sino dos. Entonces, vamos a ver que definimos unas reglas. ¿Cómo va a ser el autocrecimiento o el crecimiento de este escalamiento de máquinas? No, máximo hasta 5 instancias o 5 máquinas. Dependiendo del performance, vas escalando. Si el CPU está en un 60%, escala. Valida en 5 minutos. Si en los 5 minutos sigue creciendo, sigue escalando y máximo hasta 5 instancias. Después de 10 minutos valida. Si está en un 60 o en un 55% el CPU, empieza a disminuir. ¿Y eso nos va a ayudar a qué? A ahorrar en costos. ¿Costos en qué sentido? En que no voy a tener 5 máquinas virtuales creadas, sino que tengo una y se va autoescalando de acuerdo a qué? A la demanda. Porque puede que una aplicación diga,
es cierre de fin de mes, ¿cierto? Que es lo común que pasa. Es cierre de fin de mes y para hacer la facturación y poder pagar nómina, hemos dicho, van a hacer todo el proceso. Entonces hay veces que hace la compañía, como no tiene una aplicación, digamos, autoescalable, entonces, ¿qué hacen? Tienen que subirle memoria, procesador y apagar las máquinas y volverlas a prender y a encender. No, este se autogestiona de manera automática, por eso se le denomina un scale set, autoescalamiento, ¿vale? Módulo 9, PaaS, servicios PaaS. Aquí vamos a ver Azure App Service Plan, Azure App Service, servicios de contenedores, contenedores de Azure, contenedores Docker y la parte de Azure Kubernetes. ¿Sí? La cajita como tal de Kubernetes que nos va a permitir trabajar de una manera más centralizada para los servicios de despliegue y aplicaciones que trabajan. Protección de datos, lo que les decía, copias de seguridad, archivos y carpetas. Miren, yo aquí tengo un servicio que se denomina, si yo coloco Azure, se denomina Microsoft Backup. Este agente o esta herramienta es el que me va a permitir, lo vamos a ver, cómo lo instalamos en nuestra máquina y cómo le hacemos copia de seguridad a documentos o archivos que yo tenga en mi estación de trabajo y que se va a almacenar en la nube. Por eso se denomina aquí copia de seguridad, archivos y carpetas. Entonces lo vamos a ver cómo creamos a máquinas locales, tanto a máquinas en la nube, a las máquinas virtuales en la nube, ¿vale? Copias, archivos y carpetas. Y la parte de copias de ese qué, de seguridad a máquinas virtuales por medio de un servicio que se denomina Azure Backups. Y cómo puedo crear copias de seguridad a esta parte de archivos y carpetas a lo que se le denomina un Azure File. Lo que se denomina un Azure File, lo que les mencionaba de manera, si por aquí tengo, vamos a ver si, miren, estas carpetas que están viendo aquí, ¿sí lo ven? Son unas carpetas compartidas del servicio de Azure File. Miren, yo las tengo. De momento seguro no están ya operativas. No, ya, por lo que lo tenían suscripciones que ya están vencidas. Pero si se dan cuenta, parece como una carpeta normal cuando uno comparte, y esto es directamente ¿de dónde? De una ruta que viene siendo de un storage account al del servicio de un Azure File. Si se dan cuenta, tiene una ruta a un Azure File que se le denomina. Así lo vamos a ver y lo vamos a mapear, ¿sí? Lo vamos a mapear en nuestra máquina. Entonces, ¿cómo podemos hacer copia a los archivos que yo esté almacenando en esa ruta compartida? ¿Cierto? Como porque les digo, puede que se eliminen unos documentos y tenga, y ay, se me borró un documento súper importante. Ah, bueno, yo tengo una copia y la puedo recuperar. Y la parte de monitoreo, lo que les decía, monitoreo de los servicios, lo que se denomina Azure Monitor, la creación de alerta, que les mencioné, cuando alerta para algún servicio que quiera estar monitoreando y tener unos registros de cómo es el comportamiento, etcétera. ¿Cómo vamos a poder analizar esta parte de Logs Analytics? Es como hagan de cuenta, como cuando tenemos el visor de evento de Windows Server, que nos da unos logs, nos da una información de qué hemos hecho. Tanto en el portal de Azure nos dice, creaste una cuenta de almacenamiento, eliminaron un recurso, de un servicio. Puedo validarle por medio de un query, de un script, un comportamiento, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos hace el tema de Logs Analytics. Y la parte de Network Watcher a nivel de monitoreo es todo lo que tiene que ver con analizar toda la parte de redes. Ejemplo, ¿cómo puedo hacer desde Azure una validación si entre dos máquinas tiene el puerto
80 permitido o no. Entonces le digo, desde la máquina A, con esta tarjeta de red, valídame si el puerto 443 entre estas dos máquinas está permitido. Y él me va a decir si está permitido o denegado. ¿Cómo puedo hacer un PIN desde Azure? Desde el portal, o sea, desde aquí. ¿Sí? Desde acá podemos, sin necesidad de algo como si estuviéramos haciendo un telnet. No entrar a la máquina, sino desde el mismo Azure podemos validar la parte del tráfico. Por eso se dice un analizador de tráfico. Un analizador de tráfico o validación de servicios. Se denomina un network watcher. El analizador de tráfico a nivel de redes. Hacer un filtro, un diagnóstico de red, cómo están mis VPNs que están creadas, captura de paquetes, lo que les mencionaba, solucionar problemas de conexión entre máquinas. Me dicen, es que esta máquina no se puede conectar porque es que el puerto que tú quieres ver no está permitido y te menciona la regla del Network Security Group que deberías validar para permitir esa conectividad. Ya, ok, nos muestra una topología de red, cómo está la topología de red. Entonces, nos ayuda de una manera generalizada a tener un análisis más detallado a nivel de redes, pero con una forma de enfocado a un monitoreo, ¿vale? Con esto, muchachos, terminamos la introducción. Este es el enfoque, este es los diferentes módulos que trae nuestro curso de administración de Azure y tener en cuenta, lógicamente, que la idea es hacerlo de una manera muy práctico, ¿vale? Práctico a nivel de cada módulo, práctico a nivel de cada módulo. No sé si tienen alguna pregunta. Por aquí veo que Jaher Sí, levantó señor. la mano. Sí. Sí, señor. Digamos Ok. para el jueves que viene, donde pues se inicia el tema de la capacitación, hay que Sí. abrir una cuenta, hay que ya estar Listo. suscrito. Ok. Buena pregunta, buena pregunta. La idea es, la idea al iniciar el curso es poder que cada uno de los involucrados pueda tener su ambiente de prueba, digámoslo de esta manera, ¿cierto? Entonces, ¿qué les recomiendo? Si lo saben hacer, háganlo, pero, porque es que ya me ha pasado que lo han creado de una manera errada. ¿En qué sentido? Porque es que Azure tiene digamos, una forma de crear una suscripción de pruebas con $200 por 30 días o por 12 meses con ciertos servicios gratuitos. ¿Vale? ¿Qué me ha pasado? Que dicen, no, listo, las creamos y las crean como, tienen que asociar una tarjeta de crédito, pero ahí voy. Cuando asocian la tarjeta de crédito, no escogen la forma gratuita, no escogen la suscripción gratuita y enseguida le dan pago por uso. Después al mes me dijeron, me llegó una factura. Y yo, pero ¿por qué? Si crearon la suscripción mal, ¿vale? Entonces, por eso si algo, para que no les vaya a pasar, lo hacemos en un momento al inicio de la clase. Es muy rápido crearla ya, pero sí que les Ok, ok. recomiendo, hay que tener una tarjeta de crédito. No se preocupen que no les va a generar ningún costo, ningún cobro, si lo hacemos de la manera adecuada cuando empecemos el próximo jueves la clase, ¿vale? Entonces no se preocupen, pero es que voy a involucrar mi tarjeta de crédito, me van a cobrar. No, si lo hacemos de la manera adecuada, no. Se van a dar cuenta que por 30 días es gratis y unos días antes de que vaya a finalizar la suscripción, la, la cancelan o actualizan porque van a ver que en la parte superior, cuando ya estemos llegando a los 30 días, por aquí dice upgrade. Si ustedes le dan upgrade, es que le van a decir que la van a actualizar al tipo de pago por uso. Si no la actualizan, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Los servicios se suspenden y solamente vamos a poder utilizar
Azure tiene una lista de servicios, por ejemplo, una máquina tipo A, un almacenamiento máximo 5 gigas, una base de datos de 5 gigas, ¿sí? O sea, nos permite utilizar muchos servicios, pero limitados después de los 30 días. En los 30 días vamos a tener $200 para trabajarlos. ¿Listo? Sí, señor, sí, señor. Muchísimas gracias. Y le hago una última pregunta, ya con esto no, que es la última pregunta. Vale. ¿Tocarás por ahí o harás algún anuncio respecto a Azure DevOps o nada que ver? No, en este curso no hay Azure DevOps. Azure DevOps hay un curso específico para temas de DevOps, precisamente. Listo, sí, señor. Sí, Vale, sí. muy amable. Esto es todo lo que está. Les voy a pasar un link para que puedan. No, yo busco. Yo tengo un documentico muy interesante que está como toda la matriz o la topología a nivel de certificaciones a nivel de nube, ¿vale? De todo, de todas las líneas. Yo tengo un Dale, dale. documentico muy interesante, se los comparto cuando lo tenga. Lo debo tener por el WhatsApp que me lo pasaron. Y ahí está toda la línea, todas las líneas. Y van a ver en qué línea está la de administración, en qué línea está la de datas, porque hay una parte de data, la parte de desarrollo, la parte de inteligencia, todo lo que es Power BI, todo, ¿sí? Y ahí van a encontrar cada una de las líneas con sus respectivos cursos y número de examen, ¿vale? Me Listo, quedo sí, con esa señor. tarea y se los comparto en la próxima clase ya cuando tenga los correos de cada uno bien identificados. ¿Listo? Perfecto. Bueno, les agradecemos mucho por haber asistido. Que pasen muy buena noche y estamos en contacto. Buenas noches. Buenas Bueno, que noches, estén muy muchas bien. gracias. Bueno, hasta luego. Dale, hasta luego, buenas noches.